Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. La verdad que es una bendición poder estar un jueves más para que sigamos aprendiendo y estudiando de la palabra del Señor. Amén. Entonces, venimos estudiando la vida de Asaf. Asaf, que fue un director de alabanza, que estuvo ministrando en el templo y que él empezó a ver cosas que lo desviaron de su vida espiritual, que lo desviaron del servicio, de su trabajo, lo desviaron de olvidarse o no sé cómo poder decirlo, si tal vez poca estima. No estoy diciendo que desechó, ¿verdad?, el ser levita, pero había sido escogido por Dios, había sido instruido para poder ministrar. Y entonces, en el Salmo 73, ¿verdad? El Salmo 73, leíamos el jueves pasado, estos jueves, la primera parte fue sobre la vida de Asaf en Crónicas. Y ahora estamos viendo el reflejo de lo que él escribió en el Salmo 73. Así que antes de comenzar y de leer su palabra, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta hora porque una vez más nos permite, Señor, poder presentarnos delante de ti para adorarte, para bendecirte, para agradecerte. Señor, gracias porque hasta el día de hoy tú nos guardas, nos cubres y nos bendices. Señor, que nosotros podamos guardar nuestro corazón para no equivocarnos, para no cometer errores, Padre. Señor, tu palabra para eso ha quedado, como ejemplo, como figura de las cosas que debemos de hacer y aquellas cosas que no debemos de hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, veíamos en Salmo 73, estamos viendo la continuación de la vida de Asaf. Y fíjese que empieza, ¿verdad? Ya lo leímos todo, yo solo quiero leer algunos versículos. Leímos del 1 al 37 y dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. El domingo veíamos en el Salmo 24 sobre los limpios de corazón o pureza de corazón. Así que si quieres saber un poco más sobre los limpios de corazón y no ha escuchado la enseñanza del domingo, pues le invito a que la escuche. Entonces dice el versículo 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y a Asaf se le olvidó que su heredad era el Señor. En el versículo 17 dice: hasta que entrando en el santuario, y ahí es donde él habitaba, ahí es donde él servía, donde él adoraba, comprendí el fin de ellos. Solo la presencia de Dios nos puede hacer entender cuál es nuestro fin y cuál es el fin también para aquellos que no hacen la voluntad de Dios, porque Dios es justo y de Dios nadie se va a poder burlar, incluido, ¿verdad?, los que somos sus hijos. Y en el versículo 21 dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Fíjese hasta dónde llegó su situación, que su corazón o su alma se llenó de amargura y lo veía reflejado en el corazón, ¿verdad? A ver si le daba taquicardia, a ver si se quedaba sin respiración. Imagínese a dónde lo llevó. Un problema en el nivel de su alma lo llevó a tener problemas en su físico. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos dado cuenta y nos pasa lo mismo? Problemas en nuestra alma se reflejan en problemas físicos. Y el versículo 22 dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Entonces, el jueves pasado hacíamos el estudio, empezamos el estudio diciendo que este pasaje de la Escritura, donde un hombre de Dios, un hombre justo, llega a creer en un momento determinado que la vida es injusta,
y llegó a creer que Dios había sido injusto con él. Por lo que dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, terminábamos la enseñanza del jueves pasado con que, ¿dónde está la justicia? Esa era una de las preguntas que se hacía Asaf. ¿Dónde está la justicia? Porque cuando usted y yo preguntamos ¿dónde está la justicia? Entonces estamos diciendo que Dios es injusto. Porque si nos preguntamos ¿dónde está algo? Es porque no lo vemos. Si preguntamos ¿dónde está algo? Es porque no lo encontramos. Perdón. Y Dios es justo porque no nos ha pagado según nuestras maldades. Entonces, para continuar con la enseñanza, hoy vamos a ver un punto que no sé si lo mencioné el jueves pasado, y es el error de Asaf. ¿Cuál fue el error de Asaf? ¿Qué llevó a Asaf a decir de que Dios era injusto? ¿Qué llevó a Asaf a amargarse? ¿Y qué llevó a Asaf aún a enfermarse? Mira hasta dónde nos puede llevar los deseos o las contradicciones que hay en nuestra alma. Por eso la palabra dice que el alma es más perversa que cualquier otra cosa. En algunas versiones dice engañosa es el alma, y hay otras dice que es más perversa que cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuál fue el error de Asaf? Asaf llegó a un punto peor. Él, como ministro, llegó a perder la fe y la confianza en Dios. Oiga, llegó a perder. Si el Señor muchas veces nos dice que somos hombres de poca fe, ahora, ¿cómo habrá sido el servicio de Asaf? Porque no vemos en ningún momento que él dejó de servir. Pero ¿cómo habrá sido su servicio? ¿Cómo habrá sido su comportamiento? Por un momento se nos puede olvidar que nosotros adoramos a Dios, y se nos puede olvidar que Dios puede ser justo y nos puede corregir, y nos puede pasar algo por llevar y levantar nuestras manos con amargura. Es que mire, no es cualquier cosa servirle a Dios. No es cualquier cosa adorar a nuestro Dios. Pero para eso hay recompensa. Entonces, ¿cuál fue el error de Asaf? Bueno, comenzó a ver a los demás. Un error que muchos cometemos. Comenzamos a ver a los demás. Porque dice que tuvo envidia. Porque tuve envidia. Ya se imagina, ¿verdad? Estar cantando. Imagínese qué difícil sería cantar. Tú eres mi sustento. Y la última palabra la tienes tú, y cantarla con envidia. Y tal vez ministrando, y tal vez llegaban ahí aquellos de que estos arrogantes, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y él decía, bueno, yo ni modo, yo tengo que vivir de lo que le toca a los levitas, yo tengo que vivir del diezmo de la gente. ¿Será que en algún momento Asaf pensó a llegar que él vivía de caridad? ¿Que él vivía de sobras? Cuando el Señor dice que él era la heredad de los levitas. Los levitas no podían trabajar en el campo con animales. Los levitas no podían tener posesiones, no podían. Aparte que el Señor era bien claro que toda la tierra era de él, y que ellos tenían que dedicarse a servir en el templo. Entonces, ¿será que Asaf llegó a decir, ¿saben qué? Yo vivo de caridad? Qué error más grande. Entonces, ¿qué es lo que brota en nuestro ser cuando empezamos a razonar con nuestra mente?
Hay un dicho que dice que cuando una mente desocupada es, como se llama, fuente de un montón de maldades, o cueva de maldades, o de malos pensamientos. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a ver, o mejor dicho, cuando empezamos a creer por vista y no por fe? Cuando lo que vemos es más fuerte que lo que está en su palabra. Este fue uno de los errores. Llegó a perder la fe y la confianza. ¿Y qué llevó eso? A pensar, a razonar con su mente. Ve, ¿por qué fulano tiene tal cosa? ¿Y por qué mengano tiene otra cosa? ¿Por qué yo, que estoy todo el tiempo aquí en la iglesia? Ya ven, si estuviera allá afuera, yo estaría trabajando y estuviera haciendo dinero y me estuviera volviendo próspero, pero no, me tienen aquí encerrado en la iglesia. Y tengo que venir a cantar. Mientras todos hacen dinero, yo estoy cantando. Mientras todos hacen dinero, yo estoy ensayando las alabanzas de este día. Y mire, yo me preparo para cantar. Estoy hablando, déjeme ponerme en el papel de Asaf. Y mire, yo me estoy preparando todo el día, estoy vocalizando, me guardo la garganta, duermo, porque son cosas que se necesitan para poder cantar. Vocalizar, cuidarse la garganta con lo que se toma, dormir bien, hacer ejercicios, etcétera. Son fundamentales. Entonces, y él podría decir, bueno, y a la hora que hay que ofrecer, algunos están viendo su celular, están leyendo, están platicando, se están mandando textos. Imagínense todo lo que empezó, pudo haber venido, ¿verdad? Si Asaf estuviera el día de hoy. Ver que los demás, yo apenas puedo alcanzar como para poner gasolina si tengo carro, llego en bus, y ver que los demás llegan en unos carros o con buena ropa. ¿Qué habrá pensado Asaf? ¿Qué vemos cuando no vemos con la óptica del espíritu, sino que comparamos? Y ahí hay un problema muy serio. Nosotros no podemos ni debemos compararnos. Es un error muy grande compararnos. Porque mire, no somos iguales. Para empezar, genéticamente no somos iguales. Todos somos diferentes. A todos Dios nos ha dado un don. A todos Dios nos ha dado una capacidad diferente a los demás, etcétera. Entonces, usted y yo, como hijos de Dios, lo peor que podemos hacer es compararnos con alguien, y peor aún, compararnos con un impío de cómo está. Entonces, ¿qué trajo a la vida de Asaf? Bueno, trajo amargura. Él lo dice, ¿verdad? Envidia. Pero también ira. Porque eso es causa de lo que trae. Ira, frustración. Y muchas veces todo esto sucede cuando tenemos problemas. Y muchas veces esto sucede cuando tenemos dificultades. Como que se juntara todo, ¿verdad? Y entonces, cuando se junta todo y no vemos que las cosas van saliendo, preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios es injusto conmigo? Mire, qué misericordia de Dios, que tuvo compasión, o tal vez lo voy a decir por mí, o tal vez lástima cuando uno se ha comportado de esa manera y el Señor no nos ha hecho pedazos, no nos ha destruido. Entonces trajo esto que sucedió, sirvió para que lo que había en el corazón de Asaf saliera. Siempre el Señor tiene un propósito. Recuerde que una de las primeras cosas que vimos con respecto a Asaf era su inmadurez, que muy pronto había pasado a ser de seguro alguien desconocido,
pero tenía que haber sido muy talentoso, desconocido a estar allá, ¿verdad?, al frente de todos. Ahora, también la palabra cuando habla de madurez, habla no solo en una edad cronológica, sino también cuando tenemos poco tiempo de estar en el Señor, o a aquellos que tienen años pero siguen siendo niños. Entonces, Asaf escribe como respuesta a su propia desilusión y crisis de fe. Asaf no escondió todo esto que estaba viviendo. No lo escondió. Yo decía, mire, si usted siente algo, dígaselo al Señor. No se lo vaya a decir a nadie más, pero dígaselo al Señor. Señor, me siento así. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, Asaf había sido derrotado. Porque para que estuviera en esa condición, había sido derrotado. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido derrotados? Y ahí seguimos cargando esas derrotas. Nos levantamos y decimos, bueno, ya pasó esto, vamos a ver qué sucede. Y vamos acumulando todo eso. ¿No será que el Señor nos quiere hacer libres? ¿No será que el Señor nos quiere quitar toda esa carga? Y por eso podemos encontrar este ejemplo de Asaf. No sé si usted alguna vez había escuchado de Asaf. Porque muchas veces, cuando leemos el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Muchas veces se lo atribuimos a David, y era de Asaf. Fíjese al final a dónde llegó, porque qué bendición, porque al final dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Porque era su heredad. Se le olvidó que a Asaf, que el Señor era mejor que cualquier terreno, que un número de ganado, que joyas. Se le olvidó que Él era lo mejor. Sí, en nuestra humanidad nos cuesta, pero Él era mejor que cualquier otra cosa. Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Es decir, mi posesión eres tú, sino a ti. Y dice en el 25, y fuera de ti, llegó a eso, ¿verdad? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Oiga, llegó al convencimiento de que nada en la tierra era necesario. Entonces, él comparte su experiencia amarga, triste. No sé si alguno de ustedes está en esta situación, pero es necesario que salgamos de ella. Ahora, fíjese, el Señor permitió que él experimentara todo esto. ¿Para qué? Para que él se diera cuenta que había en su corazón. Lo mismo que el Señor le dijo a Israel cuando lo llevó a Egipto. Te traje aquí para probarte, para hacer que tuviera sed, para hacer que tuviera hambre, que tuvieras hambre. ¿Para qué? Para sacar. Es que el Señor ya sabe lo que hay en nuestras almas. Y muchas veces nosotros no queremos aceptar lo que hay en nuestras almas. Pero el Señor lo que hace es que nos muestra qué hay en nuestras almas. Y eso es lo que usted y yo debemos de comprender. ¿Será que estamos amargados? ¿Será que estamos que estamos en una situación difícil? Tal vez el Señor lo que quiere a usted y a mí es mostrarnos qué hay en nuestras almas. Entonces, creo que si a usted le ha tocado, si usted ha vivido esto, pues no solo usted y Asaf hemos llegado a pensar en algún momento que el Señor ha sido injusto. Y qué misericordia que el Señor no nos ha eliminado. Solo eso es suficiente. El Señor a usted y a mí no nos ha eliminado a pesar de creer de que Él ha sido injusto con nosotros. Ahora, si usted está atravesando por esta situación,
y usted tiene algún servicio en su iglesia o en algo, piense qué tipo de servicio le está dando a Dios. Piense, medite que el Señor lo ha visto o le ha escuchado o la ha escuchado a usted siempre que usted ha hecho algo o que le está sirviendo a Él con un corazón tal vez triste o amargado, pensando de que Dios es injusto, pensando que los demás prosperan. Entonces, Asaf vio a aquellos que no se consagran. Asaf vio a aquellos que no se consagraban y que estaban mejores con él. Mire, la palabra nos enseña que nosotros debemos vivir una vida de santidad. La santificación, ¿verdad? Y que es una lucha constante hasta que el Señor venga. Y muchas veces llegamos a pensar de esa manera, que aquellos que no se consagran están mejor que nosotros. Aquellos que han perdido la vergüenza de comportarse como inconversos. Muchas veces, no sé si voy a abrir un poquito mi corazón. ¿Cuántas veces nosotros vemos a personas que van a las iglesias? Y muchas veces estas personas dicen malas palabras, algunos beben, algunos hacen algunas cosas y nosotros vemos que ellos se siguen manteniendo, que van en mejor condición y tal vez uno ha llegado en algún momento a pensar, bueno, Señor, ¿y entonces cómo es posible que este pecador, porque ahí, ¿verdad? Ahí uno se pone de santo, ¿verdad? Este pecador está mejor que yo. Entonces, ¿cuántas veces hemos pensado de que Dios ha sido injusto y no nos ha desechado? Ve el error que nosotros también hemos cometido. Asaf tuvo envidia, tuvo envidia de los arrogantes. Quiere decir que no solo quería tener, sino que quería ser como uno de ellos. Un arrogante. Porque bueno, dice, tuve envidia de los arrogantes. Ahí tuvo envidia de todo. Hasta de cómo se comportaban. Por lo que tenían. ¿Por qué el arrogante se comporta como un arrogante? Por lo que tiene. Entonces Asaf no se estaba dando cuenta de que él, siendo un servidor del Señor, quería comportarse, y la arrogancia no puede caber en nuestros corazones, porque eso no es fruto del Espíritu, sino que debemos de limpiar nuestra alma. Y Asaf estaba queriendo comportarse igual, ver a los demás de menos. Pero ¿por qué los demás miraban de menos? ¿Por qué los demás eran arrogantes? Por lo que ellos tenían. Oiga, por lo que ellos tenían eran arrogantes. Entonces Asaf no se daba cuenta que él quería ser un arrogante. Y el arrogante no puede estar delante de Dios. El arrogante no puede levantar una adoración. El arrogante no pasa del techo. ¿Y qué era él? Un ministro. Entonces él no se dio cuenta que estaba llegando a ese punto en el cual lo iba a perder todo. Tuve envidia de los arrogantes. ¿A quién le ministraba él? ¿A los gentiles? No. ¿A los extranjeros? No, a los israelitas. Entonces, podemos creer, ¿verdad?, que estaba refiriendo a los mismos de Israel. Porque ¿cuántos impíos habían en Israel? Pues, ¿cuántas veces vemos ahí que muchos de ellos adoraban a Acera? En sus casas tenían árboles en representación de Acera, o tenían lugares altos en representación de los demás dioses. Asaf quería ser un arrogante. Increíble, ¿verdad? Entonces
Podríamos creer que es en vano humillarse. Y el Señor dijo, bueno, si alguien te da en una mejilla, pon la otra. Si alguien te pide la capa, pues dale todo. Si alguien te dice, llévale una mía, llévaselo dos. Ve. También, ¿cuánto podemos creer que es en vano servir? Ay, me tengo que levantar temprano. Ay, mire, hermano, entonces mejor no vengo a predicar, pues. Entonces mejor no nos esforcemos por estudiar, para enseñar. Entonces no se levante temprano, deje de hacer algunas cosas por llegar a la iglesia. Muchos creemos que es en vano. Oiga, mire, aquel que no quiere servir, ese no es su problema. Usted sírvale a Dios. Porque el Señor dice, ¿quiere ser el más grande? Sirve. Entonces, para servir hay que quitar la arrogancia, hay que humillarnos. ¿Y qué dice la palabra? Que aquel que quiera ser grande, que sirva. Entonces, cuando yo sirvo de corazón, soy grande. ¿Amén? Entonces, ¿cuántos al ver esto piensan que es en vano congregarse? Hermano, ¿y para qué vamos a ir a la iglesia? Si casi nadie llega. Yo siempre he dicho algo. Nunca es igual verlo en la comodidad de mi casa que estar en la iglesia. Nunca. El ambiente no es el mismo. No es el mismo cuando se puede uno congregar. No estoy hablando del tiempo de la pandemia, donde todos estábamos encerrados y nadie podía salir. No, muy diferente. Pero cuando la iglesia tiene espacio y tiene horario y se puede hacer y no venir, no es lo mismo. Muchos pueden llegar a pensar que cuidarse también no es en vano. Entonces él creyó que humillarse no era en vano humillarse, era en vano servir, era en vano congregarse, era en vano cuidarse. Pero dentro de esto mismo, Asaf pudo comprender. ¿Y qué comprendió? Que fue una bendición sacar lo que lo estaba derrotando. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos derrotados? No tengo ánimo de orar, no tengo ánimo de leer la palabra, no tengo ánimo de congregarme, no tengo ánimo de cantar, no tengo ánimo de levantar las manos, no tengo ánimo. Pero sí tiene ánimo de seguro de ir a comer, sí tiene ánimo de ir a algún lado a bañarse, sí tiene ganas de ir a un centro comercial, sí tiene ganas de ir a hacer esto. Analícelo. Yo no le estoy diciendo lo que tiene que hacer, porque es su vida espiritual y es personal. Yo no puedo hacer nada por usted, pero usted puede hacer mucho por usted. Entonces, ¿será que no nos hemos dado cuenta y hemos entrado en un letargo, en un retraso, en un adormecimiento? ¿Será que nos sentimos derrotados y ya nos acostumbramos a sentirnos derrotados? Entonces debemos de sacar aquello que nos puede derrotar. Debemos de sacar aquello que nos puede enfermar. Dijo él, aquí dice, que cuando vio, sintió punzadas en su corazón. La amargura de su alma se reflejó en sentir punzadas en su corazón. Hubo un efecto en su físico. Ahora, mire, le voy a poner un ejemplo. Es como, ¿se ha dado cuenta usted? Me imagino que sí, ¿verdad? ¿Cómo reacciona su cuerpo cuando usted come algo que está malo? O come algo que le hace daño. Le pregunto, no sé cómo es su cuerpo, pero ¿verdad que no se tarda un mes en sacarlo el cuerpo? ¿Verdad que no? En algunos pueden ser minutos y en otros horas.
no le sucede eso que cuando usted se come algo que está dañado o que a usted no le cae muy bien, no siente en el momento pesado el estómago. O no lo ha enfermado, no lo manda al baño y no tiene que tomar algún medicamento para recuperarse. ¿Y cómo es posible que en la parte espiritual de nuestras vidas no nos podemos dar cuenta de eso? No nos hemos dado cuenta de que tenemos una desnutrición espiritual. No nos hemos dado cuenta de que tenemos una calentura espiritual. Es decir, que tenemos fiebre, a eso me refiero, que tenemos fiebre, que nos hace estar ahí sin ánimo, para lo espiritual, porque para lo espiritual perdemos el ánimo. ¿Qué cosas nos hemos alimentado y estamos muy mal y no nos hemos dado cuenta? Entonces debemos de sacar aquello que nos puede derrotar. Y si usted está escuchando esto, puede ser que usted esté en el suelo, en lo más débil, y recuerde que estando en esa condición, el Señor le dio fuerzas y le dio una nueva vida al hijo pródigo y se levantó. Y volviendo en sí, ese envolviendo en sí, lo que quiere decir es que de su interior, no de lo exterior, de su interior, y no por alimento, no por agua, porque no había, de su interior nació algo nuevo, unas nuevas fuerzas. El Espíritu Santo lo levantó y lo llevó a la casa del Padre. ¿Necesita usted eso? Pídaselo al Señor. Señor, espiritualmente me siento ahí derrumbado, hecho pedazos, ya no puedo hacer más. Y verá cómo el Señor es fiel. ¿Cree usted que tiene una vida como la de Asaf? Esto lo podemos entender hasta que vamos meditando, ¿verdad?, en su palabra. Y para eso es una enseñanza. Sí, una enseñanza. Estamos ahí tratando de entender todo lo que hizo este hombre, lo que le pasó. Todos nuestros problemas, mire, se terminarán el día de nuestra muerte. Mientras tanto, tenemos que luchar contra los deseos de nuestra alma. A eso es lo que se refiere Pablo en Filipenses 3:14. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está hablando de que vamos a ser superhombres, supermujeres. Voy a levantar un carro porque todo lo puedo. Voy a declarar porque todo lo puedo. No, está diciendo, mire, cuando usted no puede. En la palabra dice, en mi debilidad tú te glorificarás. Cuando yo no puedo, es cuando tú intervienes. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que me ha dado de su Espíritu Santo. No puedo cambiar esto, no puedo cambiar mi ánimo, no puedo cambiar esta frustración, no puedo cambiarme. Yo siento envidia, tengo amargura porque veo que todos van mejor y yo no estoy bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eliminar la amargura, todo lo puedo en Cristo. No puedo eliminar la envidia, todo lo puedo en Cristo. Siento que estoy totalmente derribado y debilitado espiritualmente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué Asaf no resbaló? ¿Y por qué usted todavía no ha muerto por completo? Porque igual a usted y a mí el Señor nos ha tomado. Dice el 73, Salmos 20, versículo 23, con todo. Es decir, con todo lo que yo dije, con todo lo que actué, con todo lo que está diciendo Asaf. Yo siempre estuve contigo. Dice, me tomaste, yo siempre estuve contigo porque tú me tomaste de la mano derecha.
Y probablemente usted no se ha dado cuenta de que si al día de hoy no se ha ido al mundo, es porque el Señor lo sigue tomando, o la sigue tomando de su mano derecha, la sigue manteniendo. Asaf no resbaló porque el Señor lo tomó. Usted y yo no hemos resbalado porque el Señor nos ha tomado. Ahora, esa es la parte del error de Asaf. Y el siguiente punto que quiero ver es que Asaf admite, y eso es muy importante, admite que se sentía, oiga, sentir, porque el Señor nunca lo traicionó, pero Asaf admite que se sentía traicionado. No solo por la vida, sino por Dios. Mire, a usted y a mí, el hombre nos puede traicionar, pero Dios no. ¿Cuál fue el error de Asaf? Sentir que Dios lo había traicionado, pero Dios no lo había traicionado. ¿No ve cómo se da cuenta cómo es nuestra mente? Llegamos a sentir algo y no es cierto, porque es un problema en nuestra mente. Es como aquellas personas que dicen, yo me siento enfermo, y no están enfermos. No, pero yo me siento enfermo. No, es nuestra alma. ¿Cuántos sentimos? Pero ese sentimos viene de nuestro pensamiento. Y llevamos a nuestro cuerpo a que experimente ciertas cosas, así como le pasó a Asaf. Me llené de amargura y sentía punzadas en el corazón. Mi alma estaba totalmente amargada. ¿Y dónde sentía? Sentía que se moría, sentía que a saber qué cosa les ha dado. Es como ¿cuántos reaccionan mal ante una preocupación? Creen que ya está sucediendo, que ya van a quedarse. Y no es eso lo que está pasando. Entonces, ahora, definitivamente Asaf tenía empañada su visión por resentimiento y confusión personal. Ahora, yo le pregunto, Asaf se sentía resentimiento. ¿Resentimiento por qué? Con el Señor, porque los otros estaban prósperos. Oiga, ¿y que acaso solo Dios puede prosperar a alguien? ¿Y quién es el dueño de este mundo? Pues Satanás. Y no él, se atrevió a decirle al Señor Jesús allá en el desierto cuando lo tentó, cuando lo quiso tentar, ¿verdad? Adórame y te voy a dar todos los reinos. Resentimiento de algo que no era cierto. Resentimiento de un autoengaño. ¿Ha tenido usted alguna confusión en su vida? No se preocupe, es normal. Todos hemos sentido en algún momento confusión. Y aún confundidos, el Señor no nos ha soltado. Y aún confundidos, el Señor no nos ha dejado. Debemos de confiar. Nos cuesta, sí cuesta, sí, pero debemos de confiar en el Señor. ¿Alguna vez usted no se ha preguntado, ¿por qué a mí? Y muchas veces llegamos a un momento muy delicado porque decimos, ¿y por qué no le pasó a fulano? ¿Por qué me vino esto a mí, que no tengo los recursos?
Pero fulano sí tiene recursos, porque a él no le va mal. Mire cómo es nuestra alma, de querer muchas veces que tengan daños otros y no nosotros. ¿Por qué me sucede a mí? Porque el Señor quiere mostrar lo que hay en nuestros corazones. Porque el Señor se quiere glorificar con nosotros. Porque el Señor lo que quiere es mostrarnos que fuera de Él no hay nada en esta tierra. Porque las tribulaciones, las preocupaciones lo que hacen es formar nuestro carácter. Porque las dificultades lo que hacen es crecer en fe. Vivir por fe o vivir en fe es aprendido. Así de simple. Usted no puede recibir algo si no lo aprende. No, es que mire, me voy a poner la Biblia aquí en la cabeza. No, tengo que leerla y tengo que vivirla para disfrutar lo que en ella hay. Asaf podía haber dicho, bueno, yo he confiado en el Dios de nuestros padres. Pero tal vez el Señor le quería mostrar no al Dios de sus padres, sino al Dios de él. El Señor es el Dios de sus padres, de sus amigos, o es su Dios. Porque se nos olvida que es personal la experiencia y el trato. Asaf podía haber dicho, mire, he tratado de mantenerme fiel a mi Dios. He tratado de cumplir todo lo que se me ha pedido. Porque recuerde, él era un levita, había sido enseñado desde pequeño. Y él vivía bajo normas que tenía que acatar, que tenía que respetar. Me han llevado a la escuela bíblica, he estado con los cultos, la verdad que mi familia todo el tiempo hemos estado metidos en la iglesia. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Asaf podría decir también, he tratado de tomar buenas decisiones. Nunca he ido a una fiesta, nunca me he ido de parranda, nunca he hecho algo malo, No, siempre que me han dicho hagamos tal cosa, yo he dicho, no puedo porque soy un levita. Y los demás vemos que hacen y deshacen y no les pasa nada. Pero medio hacemos, pues déjeme decirle algo. Que si usted es hijo de Dios, lo va a corregir. Pero es para cuidarlo, para guardarlo. Ahora, no se preocupe. Todos vamos a tener que dar cuentas. Y algunos no sabemos cómo va a ser su vejez. Si va a ser buena o va a ser mala. ¿O qué prefiere? Porque cuánta gente dice, mire, yo siento que mi vida ha sido aburrida porque fíjese que yo de joven nunca hice nada malo. Y ahí yo miraba ahí a mis amigos que bebían, que tomaban, ¿verdad? Hasta que se drogaban. ¿Y cómo están hoy? ¿Y cómo van a estar dentro de 10 años? ¿Y usted cree que vivir con cirrosis es bueno? ¿Cuántos estoy hablando de los que no han muerto, ¿verdad? ¿Cuántos pueden estar encerrados en un manicomio o con muchos medicamentos y viviendo unas vidas difíciles por el desorden que hubo? He tratado de tomar buenas decisiones y no me ha ido como yo quería. Es que nuestra heredad es el Señor. Y Pablo decía, con tener techo, abrigo y comida, démonos por satisfechos. ¿Se siente usted satisfecho? ¿Tiene abrigo?
tiene techo, abrigo y comida y no se siente satisfecho, pues hagamos una introspección. Meditemos qué hay en nosotros. Todo esto lo llevó a pensar a Asaf. Sin embargo, llegó a decir, estoy abrumado de problemas. Oiga, ¿y no en la presencia de Dios se van todos los problemas? ¿Y no en la presencia de Dios Él responde a nuestras necesidades? ¿Y no en la presencia de Dios hay consuelo? ¿Y no en la presencia de Dios hay nuevas fuerzas? Y él decía, estoy abrumado porque aquellos que no tienen principios morales prosperan. Y entonces Asaf llegó a una resolución. No es justo. No es justo cómo viven los demás y cómo estoy viviendo yo. No es justo que los demás tengan abundancia y yo tenga carencias. ¿Usted ha pensado así alguna vez? ¿Usted piensa así? Déjeme decirle, tiene un problema muy serio, porque Dios no es injusto. Probablemente usted no ha notado, no se ha dado cuenta de que si no ha terminado o no ha perdido todo, es porque el Señor hasta el día de hoy lo sigue tomando de su mano y lo mantiene. Tengamos cuidado qué hay en nuestras mentes, porque el propósito del enemigo también es hacer que nosotros nos alejemos del Señor y lo perdamos todo. Y sabe que como somos hijos de Él, Él siempre va a hacer que regresemos. Y Él quisiera que Él nos quiere ver acabados, hechos pedazos. Entonces es necesario que cuidemos nuestras almas, de no cometer los mismos errores que cometió Asaf. Vamos a llegar hasta ahí. Y como le digo, este estudio, como se podía dar en un día, como lo podemos dar en 3, 4 partes, no importa. He querido darlo lo más, ¿cómo decirle? Lo más desmenuzado posible, porque es importante que podamos entender. Porque estamos viviendo, hemos vivido tiempos difíciles. Pero probablemente pueda ser que alguna persona esté pasando alguna situación muy mal y siente o pueda pensar de que Dios es injusto. Así que ahí donde está, si usted siente que Dios ha sido injusto con usted, levante su mano o busque un lugar, arrodíllese. Y quiero orar, déjeme orar en esta noche, déjeme orar. Si no, arrodíllese, póstrese y dígale, Señor, exprese lo que siente, así como lo hizo Asaf. Fue la manera que él se desahogó, y cuando él se desahogó se dio cuenta que él estaba mejor que los prósperos y él estaba mejor que los arrogantes, porque Asaf tenía al Señor, usted tiene al Señor, y que Él sea suficiente para nuestra vida. Padre, a esta hora, Señor, quiero pedirte por mis hermanos, pero en especial a aquel que se siente traicionado por la vida o aún llegar a pensar que ha sido traicionado por Dios. Por aquel que ha permitido que su alma se llene de amargura. Hermano, hermana, ¿no será que alguna enfermedad en su vida es porque usted ha permitido
la amargura en su alma. Y esto es únicamente el reflejo de lo que usted está sintiendo. ¿Cuántos podemos llegar a quedar atados a una enfermedad o a un medicamento por lo que brota de nuestra alma? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahí donde está cada uno de tus hijos, Señor, pon tu mano sobre su vida, dale nuevas fuerzas, hazle entender, muéstrate de que nunca le has dejado, que nunca has soltado su mano, que si al día de hoy sigues porque tú le sigues manteniendo, que tú has provisto todas sus necesidades. Señor, que no le has dejado, no has dejado desamparada su vida, sino que hasta el día de hoy tú sigues cuidando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, renueva fuerzas, trae nuevo aliento. Señor, levanta ese ánimo. Padre, sana esas dolencias que pueden ser producidas, Señor, por su alma. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu espíritu, Señor, siempre esté sobre sus vidas y que puedan sentir tu presencia y que tengan esa libertad para adorarte, para bendecirte, para llenarse de ti. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y el próximo jueves seguimos. Sí, espero que podamos terminar, ¿verdad? Asaf. Pero si no, seguimos el próximo jueves. Y estamos aprendiendo, recuerde, esto es un estudio, estamos aprendiendo y que la palabra de esta noche sea de bendición para su vida. Dios le bendiga y que pase feliz noche.